Ya hablábamos de la cuestión de Dios y decíamos que la enfermedad del hombre de nuestros tiempos es la angustia, porque nuestra razón, nuestro corazón carece de razones para vivir, de razones para sufrir, de razones para dar lo mejor de sí mismo y razones para morir. Recuerdo una anécdota de las Confesiones de San Agustín, donde nos dice algo de este vacío interior. A él se le había pedido que llevara a cabo pues, una redacción para el emperador, y todos sus compañeros lo festejaban, y de repente en una de las calles vieron sus compañeros a un borracho que cantaba alegre y despreocupado por ahí. San Agustín se detuvo y les preguntó a sus amigos: ¿ven a ese borracho? ¿Quieren que les diga una cosa? Tengo que decirles que a ese hombre le tengo envidia, porque tiene una alegría que yo no he poseído jamás. Sus amigos se quedaron como una piedra, interrogándose qué tendrán las personas, qué tienen los demás que los hace ser felices. Y eso lo experimentamos muchas veces. Tantos jóvenes que han escuchado que se hacen esa pregunta: ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo la alegría? Y ven la supuesta alegría en los demás, en nosotros. Es un vacío interior, un vacío en el corazón, que como es un vacío también hacia el infinito, tiene que ser llenado con algo infinito. Pero no solamente el interrogante por la vida, por la finitud de las cosas nos lleva a plantearnos el problema de Dios, sino también la cuestión del mal. Muchas personas todavía se cuestionan eso: ¿cómo puede existir Dios si existe el mal y el sufrimiento? ¿Cómo puede existir Dios en medio de la oscuridad, de la injusticia en que nosotros vivimos? Pero el problema sobre el mal se le plantea al hombre porque cree, porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es Padre, y se plantea esa cuestión de la permisión de Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Para muchos ateos, y sobre todo para los agnósticos, pues el fruto del mal será las leyes físicas que afectan al hombre en el universo, que a veces son irreparables, o será la misma maldad de los hombres. Pero para el creyente no le basta eso. Se levanta su mirada hacia Dios y se pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? ¿Dónde está el rostro de Dios como Padre para que exista todavía el mal y en nuestro corazón esa tendencia hacia el infinito? No resuelvo ahora esta cuestión del mal, será algo que de manera posterior lo vamos a abordar, y también la cuestión del agnosticismo. Ahora nada más señalamos que el mal nos lleva a preguntarnos sobre la existencia de Dios. Otra de las cosas que nos lleva a preguntarnos sobre si Dios existe, pues es la certeza de que en esta vida no nos podemos librar de una certeza irrefutable, que algún día tenemos que morir. Esto es algo certero. El hombre no puede resignarse al hecho de que va a morir, porque esto es algo que le aplasta, que le encierra su sed de permanecer aquí en este mundo en la felicidad. Recuerdo un libro de ahí de Camus, presenta un mito, se llama el mito de Sísifo. Dice que el hombre es como alguien que está haciendo inútilmente un esfuerzo sobrehumano de conducirse por una cumbre de una montaña, y va llevando delante de él, arrastrando, subiendo en esa pendiente, va arrastrando una piedra. Esa piedra representa los quehaceres y las ilusiones, y comprueba que una vez que le ha costado, se ha esforzado por subir esa pendiente y llega hasta arriba y coloca la piedra, cuando la coloca de nuevo se le vuelve a caer. Dice este autor en este mito: esta es la existencia humana, un repetirse de actos y de esfuerzos sin sentido alguno. Y ahí se plantea, o podemos ahora decirlo, el problema del suicidio. Ese problema que hay que abordarlo y hay que juzgar si esta vida vale la pena ser vivida o no. Es una cuestión fundamental de la filosofía y depende mucho de la idea que nosotros tengamos de Dios. Si Dios existe, tiene mucho que ver la forma de cómo yo vivo,
Pero el hombre no puede dejar pasar esta idea de Dios. Solo puede dejar pasar la idea de Dios apagando y siendo sordo pues a la voz de la conciencia. Y para poner y acallar la conciencia, pues el hombre de nuestro tiempo pues se ha aturdido, o podemos decir se ha atarantado por medio del consumismo, por la satisfacción inmediata, drogando la voz interior que lleva, que le exige dar solución a la vida que llevamos. Estas son las cuestiones que nos planteamos para responder a la cuestión de Dios. Subrayo pues algunas ideas. Primero, el problema de Dios es un problema central para el hombre, o podemos decir, es el más vital de su existencia. Se trata de dar solución a un problema de gravedad suprema. Podemos decir que es el problema de los problemas. En comparación a ese problema se da solución, si Dios existe o no, los demás problemas se vuelven un poco pequeños. Por ejemplo, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos afectan al hombre, pero son secundarios porque el dinero se acaba, porque los sistemas van cambiando. Pero lo que va a suceder en el más allá, la proyección de lo que es la existencia de Dios, pues entonces esto tiene una orientación definitiva en nuestra vida. Si Dios existe, ¿hasta dónde se tiene que orientar mi conducta? Si Dios existe, ¿hasta dónde voy a orientar mis obras? Y en fin, la vida entera tiene que orientarse hacia algo. De ahí que digamos, pues, también, que la cuestión del problema de la existencia de Dios que se nos plantea tiene consecuencias muy patentes en la cultura, porque hacia dónde se ordena la sociedad, la vida religiosa, depende mucho de la idea que nosotros tengamos de Dios. Y a fin de cuentas, el sentido y el contenido de nuestra vida. Vemos que existen ateos, por supuesto, que en su momento vamos a hablar de este ateísmo, sobre todo el ateísmo contemporáneo, que una vez que han negado que Dios existe, podemos verlo en las obras y en la vida práctica, se pierde el sentido de la vida, se pierde la finalidad por la cual estamos aquí, cuando no se tiene claro la idea de Dios, que es el fundamento también de las relaciones humanas, de nuestra propia dignidad. Además de que es un problema central para nuestra vida, como decíamos, inspirándonos en Kant, es un problema inevitable. No podemos dejar a un lado este problema. Hay que darle respuesta tarde o temprano. Además, porque el ateísmo va creciendo y se va extendiendo en muchos grados el ateísmo. El problema de Dios, tarde o temprano, se tiene que despertar en el hombre. Es un problema que exige no solamente una solución, si Dios existe o no existe, sino una decisión de mi parte. De manera personal tengo que decidirme. Si Dios existe, ha hablado, si ha hablado, ha dicho, ¿y dónde se encuentra Dios? ¿Dónde ha hablado Él y dónde se encuentra? Ahora, en la medida en que nosotros respondamos a esta pregunta, si Dios existe o no, pues vamos a tomar postura frente al absoluto. El hombre, aunque no quiera, pues tiene que orientar su vida intelectual, es decir, hacia dónde se dirige. Este es el sentido y el fundamento, pues también de nuestra vida. Entonces, podemos decir también en un tercer punto, que el problema sobre Dios constituye un rasgo característico de una verdadera vida humana, porque es uno de los rasgos esenciales. Una vez que experimentamos la finitud, pues nos preguntamos en nuestra vida, ¿cuál es el origen de nuestra vida? ¿Cuál es el fundamento de la vida? ¿Cuál es el fundamento de nuestra existencia? Y en efecto, cualquier persona, ustedes que me están viendo, que me escuchan, cualquier persona llegará el momento en que se pregunte si Dios existe o no. Ahora, puede dejar esta pregunta para el final, no como punto de partida. Puede decir, ya después solucionaré el problema, pero tiene graves consecuencias en la vida. Además, cuando nos visita el dolor, cuando viene el fracaso en la vida, cuando nos visita la enfermedad, cuando nos llega pronta la inmanencia de la muerte, pues hay que darle solución. ¿Existe el más allá? ¿Cómo hablar de más allá si primero no afirmo la existencia de Dios? Esta es la clave también de la vida. Es la respuesta al enigma humano. Si Dios existe, hay lugar para la esperanza.
y la vida merece ser vivida. En caso contrario, está en la desesperación. Yo los invito a que sigamos reflexionando sobre la pregunta filosófica de Dios, partiendo desde nuestra propia experiencia.